Señoras y señores, queridos amigos de la Rebotica del Cojuelo, bien hallados. Volvemos a ustedes después de este periodo de descanso por nuestra Semana Santa y que, como ya les dijimos en nuestro último programa, resulta forzoso, pues nuestra televisión anda bastante justa de personal, como ya hablamos, y de medios, y resulta imposible realizar todos los programas que quisiéramos cuando ese personal y esos medios pues están ocupados e incluso desplazándose para cubrir acontecimientos tan importantes como los de nuestra Semana Mayor. Pero una vez recolocados y reorganizados, regresamos otra vez con ustedes intentando entablar esta tertulia sobre nuestros asuntos que afectan al patrimonio que consideramos tan importantes conocer y difundir. Lógicamente, en el programa de hoy debemos abordar lo sucedido desde el último de nuestros programas y de esos encuentros que tenemos, pero también, han sido muchos acontecimientos, pero también además debemos de tratar algunas cuestiones que ustedes nos plantean y de las que nos tenemos que hacer eco, estamos obligados a ello, además agradeciéndole de paso su colaboración con nosotros. Además de todo esto, hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado de excepción. Es la primera vez que nos visita nuestro queridísimo amigo don Antonio Fernández Ugalde, director del Museo Histórico Municipal, con el que entablaremos nuestra conversación y a través de la cual espero que muchos de ustedes, si aún no han tenido la ocasión de conocerlo, sepan descubrirlo y comiencen a apreciar su gran calidad como persona y como profesional. Por tanto, y como siempre, despedimos nuestra entradilla, esta pequeña entradilla que hacemos siempre, agradeciendo la presencia de nuestro invitado en esta Rebotica del Cojuelo, así como la de nuestros contertulios habituales y la de todos los que de ustedes desde sus casas pues decidan quedarse con nosotros para compartir este ratito que siempre tenemos los jueves, los viernes, los domingos, cuando nos ponen. Tomen sus asientos porque ya saben que los tienen reservados en nuestra mesa desde siempre y para siempre, y porque sin más dilación pues comenzamos. Bienvenidos. Señoras y señores, queridos amigos de la Rebotica del Cojuelo, bien hallados, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según convenga. Bueno, como decíamos en nuestra entradilla, llevamos un tiempo sin vernos, con lo cual hay cosas, hay muchos temas. Vamos a intentar, por algunos tendremos que pasar rápidamente, porque si no, no entramos en profundidad en algunas cosillas que nos interesa más entrar, que para eso tenemos aquí a un invitado de excepción, que ya se lo dije antes, nuestro amigo don Antonio Fernández Ugalde, que lo tengo aquí al lado. Es un hombre magnífico que nos vino de la parte del centro de España y llegó a dirigir nuestro museo a principios de siglo prácticamente, finales del anterior o principios de este, y desde el principio pues está con nosotros y ha hecho una labor magnífica después de más de 26 años y la verdad que bueno, que hay que agradecérselo. Bienvenido. Muchas gracias por los elogios inmerecidos, pero muchas gracias. No, inmerecido. Inmerecido nada, ahí está. Lo único que he dicho es que ha estado de director del museo todo este tiempo y eso es verdad. Es una realidad. Es una realidad total. Y luego tenemos ahí a nuestro querido amigo Rafael, que está ahí, ya saben ustedes, a nuestro querido hermano también, don Javier, así que ya, y conmigo, ya saben ustedes, que hoy vengo sin bastón ya, así que con las pilas cargadas y con las energías renovadas. Vamos a empezar. Además tenemos entre las cámaras, tenemos aquí a nuestra becaria, querida amiga, nuestra querida amiga Irene, que ha venido a... Irene, venga un segundito. Irene, aquí me hace caso una que es Irene, como nueva. Fíjense.
Fíjense usted qué lindeza tenemos aquí al lado. Bueno, pues Irene es nueva, también es nueva en la rebotica, ya saben ustedes, una más de la rebotica, y que está allí detrás de las cámaras. Irene, muchas gracias, lindísima. ¡Olé! Vamos al lío. Ahí tenemos ya estamos todos. Y bueno, y en el control, como es lógico, Antonio y bueno, y Fari, que también está trabajando allí, bueno, ya saben ustedes, los que estamos. Vamos al lío. Lo primero, agradecerles a ustedes que a pesar del tiempo transcurrido, sigan y además sigan añorándonos y que nos añoren. Y que me paren por la calle y me exijan, como han habido algunos que me han exigido que hay que hablar de esto y que bueno, ahora lo vamos a ver. Vamos a hablar de todo lo que ustedes digan y de lo que nos han dicho y de lo que nos han enviado. En fin, muchas gracias. Vamos a, como siempre, hablamos de los carteles, ya les dije a ustedes que lo del tema de la pegatina de Fuerza Sijana y eso ya lo vamos a dejar ahí. Sí. Tenemos algunas fotografías nuevas de algunas barbaridades que hay por ahí, que bueno, que irán apareciendo cuando a Antonio le parezca que podamos ir viéndolas, pero ahí también, en contraste con eso, hay algunas cosas que han aparecido también muy interesantes, sí, que verdad, y que a mí me parece muy bien hechas por parte de la Delegación de Turismo, como por ejemplo ha ocurrido en la salida de los aparcamientos en el Salón, en los vinilos. No sé si han visto ustedes, mire, esto por ejemplo, ese vídeo que ha emitido la Delegación de Turismo, como esos vinilos que hay ahí, que estaban, y que además que eran todos motivos de suciedad y la gente colgaba lo que quería, bueno, pues una forma de aprovecharlos, pues mira, hay que aprovechar cualquier elemento para convertirlo en un trampantojo o para convertirlo en un motivo de que podamos sentirnos orgullosos y no que nos afeen el centro. Ahí está esas imágenes que me parecen bastante interesantes como contraste a todas esas barbaridades que tenemos, como aquello de aquellas pegatinas de Fuerza Sijana o los carteles de la academia puestos donde no debían de ponerse, que ya se la han quitado. Ya se quitaron, sí. Menos mal. Bueno, eso por ahí. Luego hemos hecho un seguimiento a lo del respiradero. En el último programa hablamos de la barbaridad aquella que había en el respiradero en el Salón, y pedimos que por favor que se hiciera algo, porque ¿y se ha hecho? En fin, le había denunciado el PSOE, le había denunciado a Sergio Gómez con muy buen criterio, y entonces nosotros nos hicimos aquí eco también, y entonces en efecto ahí está, lo fácil que era quitar eso, y además que era lógico quitarlo, es que estaba ya estaba en el Salón, llegaba la Semana Santa, llegaba el turismo y eso ahí estaba hecho una porquería. Muy bien hecho y enhorabuena por la diligencia. Así que eso hay que hacerlo, ¿vale? Hay que alegrarse de estas cosas. En fin, luego, aparte de eso, había otra cosa, bueno, me han preguntado, porque claro, cuando les hablé a ustedes de lo de los paneles acústicos, también que eso fue una denuncia de Fuerza Sijana, que me preguntaba a mí precisamente y a la rebotica del Cojuelo que por qué que tanto protesta por los paneles acústicos, y después cuando ya había llegado el Partido Popular nosotros nos habíamos callado, que como somos los de derecha. Yo le dije que no, yo le dije a nuestro querido amigo que no, que nosotros habíamos continuado con eso, y que es más, yo había hecho un escrito, entre otras cosas hablando de los paneles acústicos, además un escrito tanto al Consejo Asesor de Cultura, al que pertenezco, para que constara en acta, y como al Ayuntamiento, para que tuvieran conocimiento también los portavoces de los grupos municipales, pudieran tener... y entonces me han pedido, dije, bueno, tú decías que había varios puntos, digo, sí, ya, yo había dicho algunos puntos, y entonces me han pedido, por favor, que diga los puntos exactamente los que hablaba, para saber si en verdad... Bueno, pues eran los asuntos que nosotros hemos visto aquí muchas veces, que se han quedado sobre la mesa y que no... Y bueno, y como tenemos aquí a nuestro amigo Antonio, yo le voy a preguntar sobre estos asuntos, a ver qué les parecen a él.
El primero que me propuse en el tema de... en el escrito que alcé tanto al Consejo como al Ayuntamiento, eso fue hace cuestión de un mes y medio por ahí, fue el primero el desmantelamiento de los paneles acústicos. Sí. ¿Qué te parece el desmantelamiento ese de los paneles acústicos, Antonio? Yo creo que en España tenemos un problema porque no entendemos que el patrimonio histórico también tiene que tener una visión desde fuera del perfil de las ciudades, el skyline que llaman algunos. Yo he visto cómo se deteriora, por ejemplo, la vista de Córdoba, que paso con frecuencia por la autovía, y cómo ahora uno ya prácticamente no puede ver la mezquita ni el perfil de la ciudad. Y creo que es una cosa que en otros países, desde luego, son mucho más conscientes. O sea, en Nueva Italia, por ejemplo, se da cuenta que uno empieza a percibir las ciudades desde antes de entrar en las ciudades, que están cuidados, las vistas que uno tiene cuando llega, y por no decir las... Están incluso provocadas. Creo que en España tenemos una asignatura pendiente, que hacemos normas muy estrictas para los cascos históricos, pero luego de repente no entendemos que la gente a Córdoba, porque estaba hablando del caso de Córdoba, para decir lo mismo, llega desde la carretera y está viendo o no viendo un valor histórico, que además hay un problema, permitidme porque lo acaban de recordar en las jornadas que hemos tenido de cultura clásica, un problema que tiene Écija es que la gente la conoce desde la autovía. O sea, yo siempre le digo a todo el mundo que en los 26 años que llevo aquí no pasa una semana o dos sin que alguien de fuera, pero alguien de fuera del mi gremio de historia, de arqueología, de historia del arte o de arquitectura me diga, Écija debe ser muy bonito, a ver si un día voy. Pero me lo dice gente de Granada, gente de Sevilla. Sí. O sea, me parece Es increíble. verdad, es cierto. Y no, la veo cuando paso por la carretera. Bueno, pues es que, de hecho... No es la imagen. Además nosotros tenemos aquí a un contertulio nuestro muy habitual, que es nuestro querido amigo Antonio Fumoidó, que decía, que además tú lo conoces, amigo, sí, un amigo tuyo, que me decía, Paco, hay que plantear, y lo planteamos aquí en cierto momento, que la luz por la noche en Écija, las luces, las torres, la iluminación de las torres, se debería de encender una hora antes y apagar una hora después, una hora antes también, si se quiere, si es por cuestión de economía, sí, que las mismas horas, pero adelantando una hora, con idea de que el que pase por Écija, el que pase por la carretera, la visión es cuando entran por la carretera. Si entran por la carretera, por lo menos que se vea la ciudad iluminada. Una vez llegado ya a las 11 de la noche, no pasa nadie prácticamente, los que pasan son muy pocos y ya no prestan atención. Pero una hora antes sí puede hacer bastante en viendo las torres iluminadas. Y en efecto, lo dijimos aquí. Bueno, este es el desmantelamiento de los paneles acústicos, eso lo pedimos en mi escrito. Otra comisión especial para el estudio y esclarecimiento de las actuaciones llevadas a cabo en el Palacio de Peñaflor y que derivaron en la desaparición de gran cantidad de bienes donados, que yo veo el expolio, que decíamos, que no, es que eso no es expolio. Bueno, sí, vale, no es expolio, eso es robar y quitarlos de medio, ya está, no pasa nada. Pero bueno, no es expolio. Eso también, esa comisión especial también se solicitó. Luego la realización para lo antes posible, la realización de gestiones para la apertura lo antes posible del convento de las Teresas y su restauración. Sí. ¿Tú cómo ves eso de que haya templos como las Teresas y que estén cerrados y que no...? Me vais a permitir una cosa que yo la digo siempre cuando estoy con conocidos, con amigos, y es que las Teresas es el elemento patrimonial más singular que tiene Écija, con diferencia. Además, el primer yo estoy totalmente... Lo está diciendo el director del museo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, lo está diciendo el director del museo que está en el bien de interés cultural como el Palacio de Navejí, que tiene el Amazonas y que tiene los restos romanos y tiene los mosaicos. Bueno, pues yo creo que el elemento más singular que tiene Écija es las Teresas. Las Teresas es un sitio, no diría único, porque está el Alcázar de Sevilla, claro. Está el monasterio de Santa Clara de Tordesillas. Y está las sinagogas de Toledo y están algunos edificios en Granada. Pero estamos a ese nivel. A ese nivel. Es un edificio increíblemente importante por la combinación en un estado de conservación todavía decente de yeserías, de alicatados y de carpinterías de un valor extraordinario. Y es un sitio que en cualquier sitio del mundo estaría seguramente ahora mismo puesto en valor, porque es un sitio al que se podría venir específicamente a ver nada más las Teresas. Obviamente va a requerir una inversión millonaria, muy millonaria, pero yo estoy de acuerdo, se lo digo a todo el mundo siempre, creo que es el edificio más singular
y el elemento patrimonio más singular que tiene Écija, sin ninguna duda para mí. Sí. Y ahora Para mismo mí estamos también. viendo unas imágenes que son la portada, que la portada es única también en Écija, es una portada marina. Lo que ocurre es que no es eso, cuando se ve eso nada más, lo malo es que los exijanos no han visto el interior, no han podido ver el interior la mayoría de los exijanos. Ese interior es lo que se valora de esa forma, le está diciendo Antonio, y en efecto es el primer bien, la primera vez, el primer edificio que se declaró bien de interés cultural, o sea, patrimonio, entonces era como era Monumento Nacional. Monumento Nacional, sí. Entonces fue precisamente Las Teresas. Es un bien extraordinario. Bueno, pues ya lo han dejado, lo han deshabitado, y una vez deshabitado un templo de ese tipo o un palacio de ese tipo, lo que tiende es a caer en ruina, a no ser que se le dé un servicio. Eso es fundamental. En este escrito también hablaba de este tema. La apertura del convento de las Teresas, mira, ahí tenés, esto es la apertura para que la gente lo vea, lo vaya viendo, lo podamos poner en valor, y además se puedan conseguir fondos de algún tipo para poder restaurarlo, ¿no? Eso es lo que se pidió, lo que yo pedí en el escrito. Y yo esto lo sigo, lo hemos hablado aquí muchas veces y seguimos insistiendo, ¿no? Y establecer muy desde el principio un convenio, porque a fin de cuentas esto sigue siendo propiedad eclesiástica. Sí, propiedad de... Y Claro. lo que ha pasado en Los Descalzos nos debería invitar a pensar previamente, una vez restaurado, qué va a pasar y cómo se va a gestionar, porque ha habido bastantes problemas en este sentido, y cuando la inversión va a ser millonaria, como lo ha sido en Los Descalzos, y en este caso más todavía, habría que tener muy claro cómo se va a gestionar eso el día que, estamos hablando de muchísimo tiempo, pero tenerlo claro antes de empezar, porque si no nos podemos encontrar con la sorpresa de restaurarlo y no poder abrirlo más que esporádicamente, como está pasando a veces con Los Descalzos. Claro, no, por lo menos dejar bien fijado que las condiciones en las cuales se va a... que realmente las condiciones no deberían de ser, porque eso se tiene que restaurar y hay que restaurarlo y ya está. Solamente que hay que coger con la propiedad y antes de nada decirle, o sea, obligarle, decir, vamos, esto te lo vamos a restaurar, pero esto tiene que estar abierto. Tú sabes, Paco, que en su día, vamos, yo hice la espadaña, Sí. pues se caía para la calle El Conde, vamos. Sí. Tenía un 32% de desplome. Y reforzamos unos muros, con Diego Cadena y tal, reforzamos unos muros, y Cultura, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, me encargó a mí un trabajo que era una diagnosis, donde se analizó desde el alcantarillado, que prácticamente era el problema, que no estaba bien, que no tenía salida y tal. Después la carpintería, la yesería, todo, el grado de deterioro que tenía y lo que costaba la restauración, hecho con Alarife de aquí de Écija, y hay un presupuesto, pero no se le mete mano, y es pero ya el presupuesto se va... Claro, ya no vale. Vamos a ver, otra cuestión, la restauración del claustro del convento de Santa Inés del Valle y su declaración como bien de interés cultural. Otro. El claustro de Santa Inés del Valle no es ni bien de interés cultural, cuando por propia historia, sí debería a lo mejor de serlo. También está el proyecto hecho por sí, Cultura, ya, pero no se le ha metido mano. Pues bueno. también he pedido eso, a ver que... Luego otra cuestión... Perdona, Paco, yo le entregué toda esta documentación a la alcaldesa, por si lo necesitaba. Ya lo sé, y además aquí estando aquí la alcaldesa en una de las reuniones lo hemos visto y tú lo has propuesto. Bueno. Otra cuestión, establecer contactos con las propiedades de las fincas anexas a los llamados lugares de Munda, así como con la Universidad de Sevilla y quien fuera necesario para poder facilitar, bajo supervisión de nuestro arqueólogo municipal, las actuaciones en las mismas de los equipos de investigación para el estudio completo del lugar. Qué bien. Esto sería, después de las jornadas de Munda, más o menos se estableció el sitio donde podía estar, pero hay que seguir. Y el problema a lo mejor, hombre, hay varias propiedades, hay varios propietarios, y hay que ponerse de acuerdo con ellos para ver cómo
y además tranquilizarlos, porque a los propiedades ahora es un problema decirle déjame entrar, ¿no? Claro. Pero quizás es cuestión de tranquilizarlo y decirle, oye, que ahora se pueden hacer estudios, ¿verdad? No destructivos, ¿eh? Que son no hay más, o sea, sí, es que verdaderamente la mayor parte de los estudios que se puedan hacer aquí no tienen ni siquiera por qué intervenir en el subsuelo. Pues se puede hacer estudios LIDAR con tecnología de láser de precisión para ver los relieves y microrelieves. Se pueden hacer estudios con georradar, que no son invasivos, es decir, que no hay ni siquiera que levantar el terreno. O se pueden hacer controladamente, yo soy arqueólogo, los arqueólogos y los detectores de metales nos hemos llevado mal, pero un detector de metal bien utilizado, por ejemplo, está sirviendo para trazar los movimientos de tropas de otras batallas, como la de Báecula de las guerras púnicas en la provincia de Jaén, a través, por ejemplo, una cosa tan tonta como las chinchetas que llevaban los clavos que llevaban las sandalias los ejércitos romanos, ¿no? Y obviamente todos los glandes de plomo, es impresionante eso, Entonces, todo eso con un proyecto arqueológico supervisado, no buscando tesoros para venderlos de mala manera, se puede emplear y no hace falta ni siquiera excavar. Es a lo que voy. Yo quiero romper una lanza con respecto a eso. Yo quiero romper una lanza con los piteros que realmente lo hacen bien. Digo porque hay una asociación nacional de piteros que se llaman los pititos, precisamente. Piteros, ¿no? Que con los que entablé yo conversación, ellos me llamaron a mí para el tema de la jornada de Munda y estuvieron por aquí y estuvieron con nosotros colaborando y quisieron, digamos, y se ofrecieron totalmente y desinteresadamente y ya lo estaban haciendo, como estabas tú diciendo, en muchas de los yacimientos, que ellos van y bueno, son respetuosísimos con... Ahí no nos vamos a poner muy de acuerdo, pero bueno. No, por lo menos los que están asociados. Pero efectivamente sí que hay coleccionistas en Écija que por lo menos no han entrado en el mercado. No, eso es otra cosa. Es el problema, el buscar para vender y que por lo menos han documentado mínimamente dónde que es el problema. Los hallazgos, ¿no? Porque los arqueólogos insistimos en que un hallazgo maravilloso, si no sabemos el sitio, es una pieza de colección. Una moneda de la que no sabemos la procedencia es una moneda para un coleccionista numismático, pero no un elemento de patrimonio arqueológico. Siempre que decimos esto, todo el mundo piensa que es que yo quiero saber dónde ha aparecido porque voy a ir allí a excavar. Yo llevo 26 años en Écija en el museo y hemos hecho una extracción de la tumba romana de la carretera del Rubio, pared de Cor, y porque se estaba viniendo abajo. Es decir, que nosotros no vamos a hacer intervenciones, ni siquiera nosotros, la Junta de Andalucía, nos va a dar permiso, aunque lo pidiéramos, salvo que haya una amenaza inminente. ¿No? Entonces yo siempre digo, necesito saber de dónde viene esto y la gente se echa para atrás pensando que yo voy a ir allí. No, lo digo ya públicamente, no vamos a ir nunca a excavar los sitios, pero es fundamental porque, insisto, una moneda sin procedencia geográfica es una pieza para numismáticos, pero no. ¿A cuántos kilómetros de Écija está? Esto unos 12, 14 kilómetros. ¿Y a quién correspondería? ¿No se podrían hacer excursiones en autobús? Deberían. De hecho, yo lo hice una vez. Para que fuéramos conociendo. Yo lo hice una vez, pero con un grupo. De todas formas, lo que pasa es que eso es la propiedad la que te da el acceso. Y claro, hay una cuestión, y que de esto que estaba hablando Antonio, que nosotros le hemos hablado aquí esto muchas veces. El tema de la importancia, eso para que tomen conciencia los que encuentran algo. El hecho de encontrar algo es una alegría y tal, pero el problema está en desubicarlo, en sacarlo del sitio donde está. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué problema tenemos con Munda? ¿Por qué todavía está el hecho de que si Montilla, que si Lentejuela, que si en qué sitio estaba realmente? Bueno, todas las papeletas cada vez más, por propia lógica, se puede decir que se decanta hacia los campos mundenses de aquí de la zona entre Écija, Osuna, así con... eso está prácticamente visto, que puede ser ahí. Pero falta una cosa, y es que aparezca un trocito de epigrafía que ponga Munda. Si eso apareciera allí, o una cosa como esa, era lo que realmente ya ubicaba definitivamente a la ciudad. Y eso todavía no ha aparecido, mejor dicho, sí ha aparecido. Tenemos noticia de que sí ha aparecido, tenemos noticia de dónde puede estar, tenemos noticia de quién lo pudo encontrar, pero también tenemos noticia de que se desplazó, se fue. Estas son las imágenes cuando nosotros fuimos allí a Munda, a lo que son los campos mundenses,
ahí se ven las piedras, bueno, una cantidad de piedras Hay varios cerros que pueden ser candidatos. También hay que Sí. entender que la batalla no es solamente un episodio Claro. militar, que fueron una serie de escaramuzas previas y Claro. de batallas. Pero vamos, yo desde luego estoy de acuerdo en que no hay ninguna duda que estamos hablando del territorio entre Écija, Osuna y Lentejuela. Sin Claro. ninguna duda, vamos. O sea, Ahí tenemos las Camorras y tenemos el Cerro de las Camorras, el Cerro de las Cabezuelas, el de Cerro de las Balas. Cabezas. El propio Cortijo del Nuño se ha propuesto alguna vez como había un yacimiento que fue desmantelado para ponerlo en cultivo. Es una zona riquísima en yacimientos, riquísima en testimonios de episodios bélicos. Y eso forma que de está a unos grandes. 12 kilómetros, dices tú, Paco, a unos 12 kilómetros. A los 15, es que De lo que 12 pasa a es que el 15, campo bueno, mundial es muy Es grande. toda la zona de Es muy llanos grande. que hay cuando uno va a Osuna y hay un pequeño puertecito Sí. y a partir de ahí la caída es, bueno, a partir de ahí mismo hasta Osuna sería el territorio de Vale. la batalla. A ambos lados de la carretera, en la zona de las lagunas, Tú en coges el Torreicas, curso, y sí, Coges el curso de la Lentejuela, Sí. el curso de la Lentejuela tienes allí todo. Además, te lo describe el Abelum hispaniense, te lo describe como zona de lagunas, de muchas lagunas. yo, y de, yo apunto que fue una pena que se quedara a medias el proyecto de puesta en valor de la laguna de Ruiz Sánchez, porque la laguna sigue sin llenarse porque el drenaje no se ha cerrado correctamente, hasta donde tengo entendido, y sería la segunda laguna más grande de Andalucía el día que se volviera a llenar. Y un año Pero como esa el- laguna hoy en día está llena, ¿eh? Yo la he visto este desde el año- aire. está lleno, este está año lleno. ha sido Este muy año sí. extraordinario. Tremendo. Si se sucede un par de años de lluvia Se ve- puede funcionar, pero vamos, hasta donde tengo entendido por los expertos me han dicho que el drenaje Se ve sigue permitiendo perfectamente. que escape agua que no debía escaparse. Esa zona está en el territorio de la batalla de Munda. Y Sí. se podría, Sí. igual que se ha intentado convertir en un espacio para la puesta en valor del patrimonio de la naturaleza y las aves y demás, se podría fácilmente ampliarlo a la arqueología, ¿no? Y aparte, pues eso, que desde allí estamos en un territorio que es fácil de moverse, independientemente de que hay zonas que son propiedad privada y las que tampoco se ve ahora mismo gran cosa en cualquier caso. Pero yo creo que tiene todas las papeletas para ser declarado un paisaje histórico. Claro. Y como paisaje histórico Claro. se puede explicar Claro. y se puede... Paisaje histórico. Además Claro. yo recomiendo a todo el que pueda, cuando se vaya a Osuna, que vaya a Osuna, que se va arriba hacia las canteras, donde están las canteras. Sí, donde, sí. la gente suele ir ahora mucho por el tema de que allí es donde se rodó lo de Juego de Tronos y Juego de tal. Tronos. Bueno, pues si uno va allí a la zona donde está el mirador que hay, que es un mirador que va poca gente, y mira hacia la parte de Écija, se ve perfectamente todo lo que es esto que estamos hablando, todo lo que los llanos de Banda y toda la zona, eso se ve allí perfectamente y se ve toda la zona. Ahí tenemos una visión y se ve perfectamente. Bueno, pues ahora que está llovido y ahora que están las lagunas, se ven las lagunas también magníficamente. Y se ve desde ahí, perfecto. Y precisamente el Abelum hispaniense habla de que después de Munda vino Urso. Así que fíjate por dónde. Bueno, seguimos. Otra de las cosas importantes que aparecen, vamos, que yo he pedido, que a mí me parecen importantes, porque es que precisamente sobre el tema de Munda nos concienciemos. Es decir, que hagamos realmente algo y creérnoslo nosotros, pues, hacer actividades reivindicativas. Por ejemplo, una de las cosas que he pedido, que en el Museo Histórico Municipal aparezca algo de Munda. Debería de haber algo que de alguna forma nos identificara con Munda. Y en el pueblo no existe ni siquiera la calle de Munda. No. Pues curioso que en la Lentejuela está la calle Munda, Y aquí en no. Osuna está la calle del Munda. Y aquí no, y aquí no. Bueno, en Montilla no te digo nada. En Montilla, como es lo único que tienen hasta el vino de Munda. Sí, sí. Allí el cross de Munda, el certamen literario de Munda, allí todo de Munda. La legión de Munda, sin embargo, aquí no tenemos nada, ni siquiera una rotonda. Y se habló de una posible rotonda. Entonces, que es la del cruce de ahí del Rubio, ¿sabes? La del cruce hacia Herrera, el Rubio, esa zona, llamarla rotonda de Munda. Algo que reivindique, ¿no? A este respecto tengo que deciros que el museo, como sabéis, desde hace apenas 2 años, no llega, se inauguraron las salas nuevas de la planta alta y eso supuso que la sala de Edad Media que teníamos en el patio de abajo, el patio principal, está ahora mismo vacía. La idea es que va a ser una sala de época romana y nos va a permitir ampliar los espacios dedicados a la época romana, y una de las
contenidos que se plantea en general en la reorganización del espacio romano, que se ampliaría con esa sala, sería también la batalla de Munda. Qué bien, bien, hombre, eso sería ideal. Porque obviamente es un elemento importante de la historia de Écija, no solamente de Écija, porque obviamente es un espacio que afecta a varios términos municipales, pero que obviamente en el curso de la historia local ha sido un episodio importantísimo. Hombre, buena noticia, la historia mundial, te diría. Buena noticia la que está dando Antonio. Claro. Ahora tenemos que buscar los fondos. Es una primicia, habrá que buscarlo. Estamos en ello. Es que es una primicia. Y además yo me alegro muchísimo, porque después de tantos años trabajando y luchando por eso, que por fin ya, esto como mínimo tomar conciencia, porque una de las cosas que se planteó, y ahora lo veremos con el tema del museo, era eso, que los primeros que tenemos que tomarnos conciencia de la importancia de nuestro pasado somos nosotros. Y los chavales, eso vale para todo el patrimonio. Claro, cuando nuestros chavales van allí por lo menos que conozcan nuestro pasado, ¿no? Aparte déjame que comente Sí, una cosa. claro. Yo obviamente creo que el patrimonio hay que cuidarlo, valorarlo y protegerlo como tal, simplemente porque es patrimonio, y por eso me he dedicado a ello toda mi vida. Pero es que aparte yo siempre le digo a los chavales de los centros educativos que aparte eso es riqueza literal. O sea, es decir, que aquí en Écija siempre digo una frase que repito mucho: aquí no tenemos playas ni tenemos pistas de esquí, aquí tenemos una ciudad patrimonial interesantísima con unos restos de todas las épocas espectaculares, y la gente viene a eso, a Écija. Entonces eso es riqueza, eso son hoteles, restaurantes, guía de turismo, no sé, sí, ese es nuestro potencial. Eso es potencial, no es la playa ni es nuestro potencial económico. Eso está muy claro. Lo que podemos ofrecer al visitante es eso. Y hay mucha gente y cada vez más que se interesa precisamente por ese tipo de turismo. En fin, luego que les pregunten a V de Baeza si es rentable el patrimonio histórico. Sí. Luego otra cosa, comisión, dentro de eso también, igual yendo paralelo a lo del tema de la rotonda, que se creara una comisión que revisara el nomenclator de nuestros callejeros. Es decir, diciéndole en base a la importancia de los hechos históricos de las personas y los lugares, y teniendo en cuenta el valor histórico y didáctico del mismo. Verá, es lo que hemos hablado aquí siempre, también lo tenía que poner aquí y pedirlo. Para nosotros, Écija, Antonio, para nosotros hemos dicho que Écija es un museo abierto, pero como museo abierto también hay una cosa, y es que sus calles, sus plazas, tienen su nombre. Lo lógico sería que tuvieran un nombre que tuviera que ver con Écija, claro, si es posible, y que enseñaran algo, y que cuando uno pasara por allí dijera, mira, ¿qué pasó aquí? ¿O esto por qué? Sobre todo siendo, por ejemplo, una ciudad gremial como ha sido Écija, eso de hacer desaparecer calles gremiales es una barbaridad que hemos hecho, que hemos provocado nosotros, tontamente. Y luego hay una serie de personajes que tenemos nosotros aquí, a John Lennon, a la calle de John Lennon, por ejemplo, y sin embargo no tenemos la batalla de Munda. La calle de Munda. Y tenemos la calle de Padre Martín de Roa, que sabes tú la importancia que tuvo Padre Martín de Roa, y es la última calle que hay en Écija dando al campo. Por la parte, es que y tenemos la calle Jerónimo de Aguilar, que también es otro personaje extraordinario, y lo tenemos aquí en el polideportivo. O sea, vamos a respetar un poquito la memoria de nuestra historia, ¿no? Entonces debería de haber una especie de comisión, algo que por lo menos tuviera un sentido y dijera, vamos a ver, esta calle va a cambiar de nombre, ¿por qué? ¿De quién? ¿Para qué? Está bien eso, está bien. Y qué bonita. Eso sería cuestión de celo, de tener un poquito de celo por el asunto, y de tener un poquito de conciencia, y de tener... Que no se tiene. Y ser estudioso, que la ciudad entera fuese un poco estudiosa y consciente del legado histórico que nosotros tenemos. Así que si grandes somos ahora, antaño fuimos ultra mega grandes. Hombre. Entonces lo que no podemos hacer es evidentemente olvidar el pasado, ¿no? Yo creo que no es ninguna calle nueva, que se puede estar de acuerdo o no en el personaje que bautice, que cambiar el nombre a una calle antigua. Yo creo que eso es un error. Totalmente. Calle, Fray Carlos Amigo, al lado del museo, eso ha sido la calle Caballeros toda la vida. Creo que si se le cambia el nombre a lo que era
el que tenía, habría que haber vuelto al nombre original. Porque yo creo que una calle que tiene un nombre tradicional no hay que tocar, no habría que tocarla. Ha pasado varias veces en el casco histórico. Pero bueno, eso es también una opinión, ¿eh? Y bastante, porque hay todavía en la calle Caballero, aunque esa era la calle Caballero desde el principio, la calle Caballero se ha mantenido porque popularmente a esa calle no hay quien le quita lo de la calle Caballero, Claro. por mucho brillo que esté la que le pongamos, o Fray Amigo. Pero es que hay otras que sí que se quitan y que son, yo digo, por ejemplo, la calle Cestería era la calle de los Cesteros. Sí, ahora se ha puesto Y- Serra y Caraballo. Sí, y bueno, y Pepe podía tener otra calle en otro sitio que sin problema de ningún tipo. Ahora, hay calles que, incluso algunas, como por ejemplo yo después lo he planteado, como la de María Guerrero, la que tenía María Guerrero, tenía su anécdota y tenía su historia Claro. de fondo. Y Hay un procedimiento para cambiar el nombre de una calle, que a mí me pasó, yo lo hice con la calle Virgen Sí, de la ya, Piedad, ya, era sí. Coronel Puyou. sí. Tuvimos que hacer un expediente demostrando que no había ningún heredero, que no existía ya hoy en Écija Puyou. No, lo malo es que había quien pensaba que eso había que quitarlo porque era Franquista, ¿no? por un franquista. A ver, y eso sí que es malo. Y Eso era, sí que es malo. ¿quién era el Coronel Puyou? Yo quiero Hubo que demostrar quién era, que Claro, era un claro. francés, hay una, heredero de los que vinieron en la Guerra de la Independencia y tal. tal vez podría ser Pero una, al final le pusimos Virgen de la Piedad. una idea, pienso yo, ¿no? Yo he visto sitios, ciudades, por ejemplo, en Europa, aquí Gran, ciudades en Alemania y tal, donde ¿Tú has salido de España? a la vuelta de la esquina, donde he visto, y además igual esa idea podría ser interesante para nuestra ciudad, donde he visto, además del nombre de la calle, he visto en ciertos edificios donde hay una especie de hornacinas con un busto, Sí. y debajo de ese busto en memoria del tal. Una Sí. pequeña historia. Una pequeña historia de alguien relevante de por ejemplo, nuestra ciudad. Imaginemos Benito Más y Prat, ¿no? O gente, yo sé, cualquiera persona de relevancia de quizás sería interesante a lo mejor pues adoptar esa forma de honrar a nuestros antepasados, pues con eso, pues ya te digo, son especies de unas hornacinas. El próximo día si queréis os traigo fotos donde viene una efigie de esta persona, un busto, algo así como Sánchez Malo, como Romero Nieto tiene en la puerta del hospital, algo así, pero colocado dentro de una hendidura en la pared y debajo una inscripción de estas que hay de barro tan maravilloso. No, mira, se me ocurre además como sobre lo que tú estás Sí. diciendo, sobre lo que estábamos hablando antes, se me ocurre, por ejemplo, la posibilidad, otro desastre en la Plaza Giles y Rubio, Sí. es un desastre también, porque, verás, se le quitó la Plaza de los Mesones. Claro. Que yo era la Plaza de los Mesones, te estaba describiendo La dónde historia- llegaban las diligencias. La historia de ese. Claro, dónde llegaba la diligencia, dónde estaba toda la de todo, había herrerías, había de todo. Estaba al lado de la calle Cestería, o sea, la calle Bodega. Bodega. Estaba, bueno, y se le quitó el nombre para ponerle Giles y Rubio. Coño, pues mira, se podía haber dejado el nombre, sea, he dicho Plaza de los Mesones, claro, y y haber abajo lo de hecho la una cosa hornacina, esta. abajo de la hornacina, y aquí estuvo Giles y Rubio. Aquí porque vivió era aquel lado. Giles y Rubio, no sé cuánto tal, ¿sabes? Déjame- En la memoria, ¿no? Dejadme Lleva- que diga dos cosas. Una Sí. tiene que ver precisamente con esto y creo que debo decirlo. Sí. Se está haciendo una obra de un restaurante enfrente del museo. Sí. Y esa placa de la calle, que es de las amarillas de los años 40, me parece, Sí. amarilla con letras azules, Sí. está puesta en su sitio porque nosotros la recuperamos de igual contenedor de escombros, porque en ningún momento esa casa que se derribó Sí. se dijo la placa de la calle hay que conservarla. O sea, fue el museo el que cogió la placa, la guardó y propuso volver a ponerla y se ha vuelto a poner en la calle. En la esquina. Sí, enfrente del museo. Sí. Es una cosa de lo que decíamos, nosotros mismos tenemos que ser conscientes, un propietario de una casa tiene que estar pendiente de estas cosas, y el ayuntamiento el primero, debería ser el primero. El ayuntamiento. Pendiente. Porque las placas que tienen más de 100 años, en algunos casos, en algunos casos 200 y más, son parte del patrimonio histórico. Y Claro. no puede ser
que no haya una normativa que las conserve, que el propietario no las conserve, que el arquitecto no las conserve y que el maestro de obra no las conserve. Sí. Es decir, que en este caso, igual que con otras cosas que tenemos en el museo, ha sido el museo el que la y eso Bien. por casualidad, es decir, me refiero, y porque nos pilla enfrente y lo hemos visto. Eso no debía ser así, vamos, creo. Sí. Está claro. Entonces, y en base a esto, Antonio, a mí a bote pronto se me ocurre pensar una cosa, y igual meto un poco el dedo en la llaga, pero estamos de acuerdo, tú lo acabas de nombrar, que cultura, las personas que están en el ayuntamiento y que se dedican a estos menesteres, que tienen como responsabilidad estos menesteres, deben estar atentos a esto, ¿no? Entonces, respecto de eso, que creo que todos los de la mesa estamos de acuerdo, ¿por qué? Pregunto, y ya me voy un poco al inicio del programa. ¿Por qué cuando se ha hablado del tema de las mamparas de que hay en el hospital y tal, que quitan la visión de lo que somos y que podemos exponer al que cruza por la autovía, ¿por qué no toma, por ejemplo, cartas en el asunto la Comisión Local de Patrimonio? ¿Por qué, por ejemplo, a ver, yo pregunto, ¿por qué, por ejemplo, ponen tantas pegas para otro tipo de cosas y son tan triquismiquis para otras cosas y sin embargo para una cosa de esa, que estamos hablando de la Comisión Local de Patrimonio? Y la Comisión Local de Patrimonio tiene que estar para defender a ultranza los intereses patrimoniales de la ciudad, no solamente el que haya puesto una farola y que haya que quitarla, o ya que no sé cuánto, o la lucha eterna por los dichosos cables, pero también se podía haber hecho eso, ¿no? ¿Por qué no toma en su día cartas en el asunto la Comisión Local de Patrimonio para defender y decir eso no se puede? ¿Qué tipo de interés había por detrás? Pues sí lo hacen. Sí lo hacen. Que se quedan cortos. No, vamos a sí ver, se hace. no lo hacen por una razón muy sencilla, Javier. No, Es perdona, que tú has dicho, momento, perdona, es que tú has dicho defender a ultranza. Tú estuviste ayer. Tú has estuviste- dicho, perdona, tú has dicho defender Perdona. a ultranza. Y precisamente la Comisión de Patrimonio no es que defienda a ultranza. Pero precisamente lo que hace es interpretar muchas veces, porque muchas veces es cuestión de interpretar lo que, Perdona, pero lo que en ayer- cada momento se ayer necesita. incluso tú- El urbanismo A ver, también yo- es dinámico. Sí, yo a Perdona, ver, perdona un momento. Ayer incluso en el pleno de la academia, sí, Clemente sí, estamos lo de acuerdo. explicó, Claro, que él va, que te manda a la comisión, te claro, manda... y tú viste precisamente que eso está sujeto a una normativa que Efectivamente. lanza la Junta de Andalucía, que estamos, Sí. digamos que es un apéndice de patrimonio andaluz y toda la historia. Pero mi pregunta es esa, porque ya en su día alguien lo comentó, ¿por qué se permiten unas cosas que son unas aberraciones y otras cosas no se permiten? ¿Por qué se levantó eso y nadie puso el dedo en la llaga ni puso el grito en el cielo? Algo preguntó, algo recordaba. Bueno, pues Bueno. Pero Pero vamos, durante toda la historia de Écija... no quiero levantar un debate. vamos. Ya. No, te digo, si esto es no, bueno, está es bien, bueno, ¿cómo que pero no? que durante la historia de Écija han habido muchísima gente que mete la pata, que les dejan meter la pata por lo que sea, y que ha seguido ahí, es un error histórico, Ya. pero en muchísimas cosas Claro. de patrimoniales, tanto de expolios como de cambios de, barbaridades, vamos a hacer. Entonces, el mayor, coño, peor que la esquina que hicieron en la calle Nueva, Sí. para el salón, que fue La aberración del que edificio menos ese. mal que esa aberración ocurrió, porque si no, no es declarado Écija conjunto histórico monumental, fue declarado a raíz de eso, Claro. porque se dieron cuenta que es una barbaridad y hubo una reacción muy Eso grande. lo hizo un arquitecto de Madrid que ni vino a ver la obra. Fíjate tú. Claro. Bueno, No, de todas peor, maneras, y peor aberración, Tú sé- perdona, y tú peor sé- aberración que el salón, Sí, sí, que es lo que sí, hizo, sí. que la Que está- obra de Félix Pozo, que Estamos de acuerdo, pero si a base de errores podemos ir aprendiendo, ¿no? Ya, hombre. Porque, por ejemplo, hoy No, en día, yo- hablando del tema que nos ocupa, y ya que está aquí su director, yo creo que en Andalucía, y me atrevería a decirlo así con todas las letras y en mayúsculas, hay muy pocos museos que estén tan bien cuidados y estén tan espérate bien. que ahora llegamos Ahora al museo, llegaremos a eso, espérate, pero pero como el que tiene- tiene- como el que este hombre que tú dice, tienes ahí, yo- tío, que tú tienes ahí el guión. Vamos a ver, 9. Permíteme que un comentario muy breve nada más. sí. Las normativas son fundamentales, pero yo vuelvo a insistir en que la gente tiene que ser consciente del patrimonio que tiene, aunque una normativa no lo afecte directamente. O sea, los dos armaduras mudéjares que tenemos montadas en la sala de la Edad Moderna se recuperaron del contenedor de escombros porque ni el propietario de la casa de la calle Centería, ni el arquitecto de la obra de la calle Centería,
ni el maestro de obras, si me apuras, le dio valor a un artesanado mudéjar que ahora mismo está expuesto en el museo, ¿no? Porque la obra, la casa no estaba catalogada, y como no está catalogada, pues se supone que uno puede hacer lo que quiera. Pues, yo he vivido mucho tiempo en Italia y os digo que estas cosas en Italia no pasan. Pues si alguien tiene en su casa un artesonado, una cubierta mudéjar, normalmente la mantiene porque se da cuenta que es un valor de la casa. No la cambia por un techo de pladur y tira... Bueno, ahora también, ahora está pasando aquí también, ¿eh? Sí, poco a poco. Una pregunta, pues, simplemente es por una duda. ¿Ese artesonado que está expuesto ahora pertenece...? Son dos. Sí, son dos. Pertenece, porque yo recuerdo que en la casa que se tiró para levantar el edificio, donde tú has dicho que se ha puesto la placa y tal, que se recuperó, en esa casa había un artesonado. A esa casa no pertenece, ¿no? No, esa es una casa de la calle Cintería. Vale, vamos a ver. Es que vamos a ver, para que la gente al museo, ahí había un artesonado. Perdona, para que nuestros contertulios, en la casa que vivía, para que nuestros contertulios, vale. Para que nuestros contertulios que no sepan por dónde van los tiros, que sepan que lo del artesonado que hay en el museo, que se ha puesto hace poco, es precisamente, está sacado de cuando en Casa Luna, en la calle Cintería, lo que era la imprenta Luna, pues allí se estaban haciendo unas obras y estaba ese que era artesonado allí, y precisamente alguien que pasó, ¿quién fue Antonio? ¿Quién fue el que pasó por allí? Que vio en ¿no? Y nosotros mismos, el museo, estaba Rafael Armenta. Sí, estaba Rafael y estaban acumulando en el contenedor. Que también estaba Antonio Viruta. Que se empezó a rescatar el contenedor. Y entonces estaban en los contenedores, y dicen, ¿esto qué hace aquí? Y se estaba tirando, iba a tirar. Y entonces se recuperó y ahí está. Y se recogió después, para tenerlo aquí. Bueno, pues eso es lo que estamos hablando de la conciencia, que poco a poco la conciencia va siendo más... el problema muchas veces del patrimonio, el gran problema es la falta de conciencia. El artesonado del ayuntamiento, ¿por qué se ha desmontado? ¿Cómo que por qué se ha desmontado? Sí, ¿por qué se ha desmontado? Eso se lo preguntaremos cuando tenga que venir, que venga. Y se ha desmontado y se ha quitado todos los azulejos que estaba en la sala. Bueno, pues ya se le preguntará a quien corresponda. Vamos a ver, el tema. Que esto sí interesa por el tema de Antonio, de que tenemos a Antonio. Los dos últimos puntos, el 9º y el 10º que presentaba en este escrito, el 9º era precisamente una cosa que es sobre los museos, la realización de las gestiones necesarias para la puesta en marcha del Museo Etnográfico de Artes y Costumbres Populares, absolutamente necesario en una ciudad con una intrahistoria como la nuestra. Eso lo venimos diciendo hace 10 años. Esto llevamos aquí. Son cosas que hemos dicho aquí, que están aquí, y que entonces yo vuelvo a exponer, y que la he vuelto a exponer allí en el Consejo Asesor, y como no se ha hecho nada, vuelvo otra vez, y ya por escrito, porque me dijeron, en el última instancia me dijeron, bueno, pues hazlo por escrito, pues por escrito lo voy a poner para dejarlo constancia. Y estas son las cosas que yo pedí. Lo del museo etnográfico, sería interesante un museo etnográfico, ¿verdad? A ver, yo creo que Écija, con 40.000 habitantes y con un capital que se basa en su patrimonio histórico, debería tener un museo etnográfico y debería tener un museo de arte que no costumbres populares. Pero creo que ahí sí que tiene que haber un cambio de mentalidad que es transversal a cualquier partido político, y es la inversión en cultura. Obviamente, presupuesto de cultura con todos los partidos en los 26 años que llevo aquí no crece, es más, a veces disminuye. Y pues la cultura se considera siempre, creo, en España, es un problema español, un gasto y no una inversión. Y obviamente para crear más museos, yo digo, lo primero que tiene que haber es un cambio de mentalidad, porque tiene que haber más dotación de la que hay. O sea, es decir, que en nuestro museo somos 3 personas en plantilla y empresas contratadas. Eso es lo que te voy a preguntar ahora. Y no damos abasto. Es lo que tú dices, que tiene que haber un pensamiento transversal. Y ha hecho así, transversal. Pero es que no se puede hacer así. El pensamiento transversal es que está aquí. O sea, no está aquí, está aquí. Y permíteme que rompa una lanza, porque esto pasó antes de que yo llegara, o sea, que no es mérito en absoluto mío. Si hay un museo en Écija, ha sido por la Comisión Promotora de Ciudadanos Independientes, algunos con la gestión política y otros no, pero que consiguieron que una vez que se fueron los militares del Palacio, se convirtiera se rehabilitara y se convirtiera en un museo. Y eso se lo digo siempre a todo el mundo, yo lo digo en cualquier reunión en la que estoy. Este es un museo que ha surgido verdaderamente de abajo arriba,
creo que ahora mismo probablemente sería imposible que fuera así, pero que tampoco ha sido un impulso directamente desde... Ya te desde el contaré la ayuntamiento. historia real de lo que pasó. Vamos a ver, es que yo estaba aquí, ¿sabes? Vamos a ver, el 10º punto sería la realización de las gestiones necesarias para la puesta en marcha del Museo del Bandolerismo como fenómeno antropológico de primera magnitud en la Baja Andalucía y la comarca de Écija en el siglo XIX. Esto dentro de el tema del bandolerismo es algo que bueno, que es un fenómeno antropológico, y que un pequeño museo, por lo menos de bandolerismo, debería a lo mejor de estar. También lo hemos pedido aquí siempre. Yo le preguntaría, Antonio, si en el actual museo hay alguna sala que se pudiera aprovechar para estos temas monográficos, ¿no? Digamos que un tercio del museo, de la planta alta, está todavía por musealizar y una pequeña parte por rehabilitar incluso. Nos queda todavía Pues de puta madre, eso la sería... crujía que hay que da en la calle, Esa. a la calle Elvira, está todavía por rehabilitar, no ya por musealizar. Y la sala en la que se hace exposiciones temporales se ha hecho recientemente una exposición, ya la tenemos otra, en la planta alta con la cristalera. Es una zona que será espacio de colecciones permanentes. Lo que falta por musealizar es lo que hay desde el siglo XVI y XVII hasta el siglo XXI. Y ahí tiene espacio y está pensado, de luego, que haya algún espacio dedicado al bandolerismo. pues eso. El museo, los espacios no son enormes, o sea, son los que son. Bueno. Tiene que haber un espacio también dedicado al barroco, que en eso también que sea el espacio principal de esta parte, y el bandolerismo como un fenómeno social, un problema obviamente que tiene que ver, entre otras cosas, con el poblamiento mal distribuido y con las diferencias, con los problemas sociales y demás. Los latifundios. En parte con los latifundios, que es un fenómeno muy polémico en Écija. Tendrá su espacio el día que haya un espacio dedicado al siglo XIX en el museo. Porque insisto, el museo está por terminar todavía. Yo creo que es una asignatura pendiente, ese tercio, digamos, de planta alta, que sería los siglos XVIII al XXI. Al XXI. En cuanto a otras cosas, por ejemplo, el museo, cuando se pensó en su momento, se pensó que era un museo total, que iba a tener arte contemporáneo, que iba a tener un espacio taurino y que iba a tener etnografía y tradiciones populares. Obviamente, la arqueología ya solo no nos cabe en el museo, necesitamos más espacio. Pero sobre todo necesitamos un cambio de mentalidad, porque un museo es dotación de personal, es dotación de... Ahora también hay la posibilidad, ¿no? En la Gemela creo que se van a poner unas pocas de salas, por ejemplo, lo de Manolo Martín. De momento una sala así dedicada al flamenco, a la colección de Manolo Martín. La colección. Vamos a ver. Espacio no faltan en Écija, espacio y edificios. Vale, pero ya es importante. Edificio es. Vamos a seguir en el orden porque si no, que son muchos temas. Sí. Vamos a ver. Aquí había otra cuestión, y es que tenemos que hacer, desde nuestro último programa, lo que ha pasado fue, ya lo saben ustedes, nuestra Semana Santa, que ha estado genial. Y yo creo que ha sido una Semana Santa espléndida por el tiempo que ha hecho, por la participación de la ciudadanía, que ha sido tremenda, por la gente, por muchas cosas. Cosas también muy negativas que se han visto, y bueno, y cosas más positivas. De todas formas, habría que hacer, porque hicimos, antes de la Semana Santa, en el último programa, hicimos una serie de reflexiones, porque fue cuando surgió aquel comentario de la actriz esta, de Silvia Abril, que yo, por cierto, me equivoqué, que dije, la última vez que yo vi a esta mujer en directo fue en la obra Medusa, allí en el Teatro de Mérida, en el Teatro Romano de Mérida, y aquella no era Silvia Abril, sino Victoria Abril, claro. Victoria, no tiene nada que ver. Pero esta Silvia Abril hizo esas declaraciones de los chiringuitos y tal, y entonces hicimos aquí nuestro comentario sobre chiringuitos. Bueno, pues resulta que, fíjate por dónde... Fue el día que estaba aquí el arcipreste. Exactamente, que estuvo el arcipreste. Bueno, pues aquí hablamos nosotros de las repercusiones que supone la Semana Santa, también en la cultura, en el turismo, en la economía, en el patrimonio, en lo que significa el patrimonio. Y en el caso de Écija, que el chiringuito nos aporta muchísimas cosas, porque eran 17 hermandades con más de 23.000 hermanos censados, y con
y con una cantidad de cosas tremendas, porque todo el patrimonio histórico artístico de las hermandades, que es muchísimo, todo eso enorme. se conserva gracias a esas hermandades. Por supuesto. Y las iglesias, incluso los monumentos, cuando lo que conserva los monumentos es que haya vida dentro del monumento. En las iglesias donde no existen hermandades normalmente han acabado derrumbándose, cayéndose. Se caen. Bueno, pues dentro de todas estas cosas, precisamente alguien me comentaba y me han comentado y me han incluso me han reclamado y me han exigido que aquí hablemos de una cosa que fue el problema que hubo con los palcos en la Semana Santa. Y me dice, a ver si tratáis los problemas de los palcos en la Semana Santa. Digo, bueno, trataremos el problema de los palcos. ¿Y qué problema ha habido? Que parece que ha habido Sí, pero que es lo que te he comentado yo también antes, que el problema ha existido. Y me espérate, que Rafael está ahí, que es el Sí, secretario pero Rafael del no va a Consejo de explicar. Hermandades, que es quien mejor sabe lo que ha pasado. Pero que qué el nos puede palco decir. tenía 1,65 por 1,20, ¿no? Las medidas. Que lo que se han reducido son 20 centímetros por palco, Sí, para poner una serie de palcos más. sí. que ha habido. A ver, Pero la gente se ha echado. vamos a empezar. No pasa nada tampoco, 20 centímetros. Vamos a empezar por el principio. El tema de los palcos es un asunto. Los palcos son propiedad del Consejo. El Consejo, como todos ustedes saben, lo conforman 34 personas entre hermanos mayores consejeros, más 6 miembros de la Junta Superior, más un sacerdote que es el director espiritual. Y ahí hay un consenso por el cual se decide en su día que la población pueda disfrutar de una silla, de unos palcos, que se les pone unas dimensiones y tal, que el dueño de esos palcos es el Consejo y que mediante un donativo que se aporta por ciudadano a la persona que se le otorga un palco, pues puede disfrutar de ese palco durante la Semana Santa. Hasta ahí todo correcto, ¿no? Los palcos tienen unas dimensiones, esas dimensiones están conforme a una serie de directrices que en su día se tienen y que ocupan unas zonas determinadas en la Plaza de España. Primero, ¿por qué este año ha ocurrido esto? Por una razón muy sencilla, porque las casas consistoriales, como ustedes saben, están de obras. Esa zona de las casas consistoriales nos han forzado, nos hemos visto obligados a hacer una reestructuración de esos mismos palcos en otras zonas. ¿Para qué? Para ubicar a las personas que ya de por sí, que aunque no son dueños como algunos se piensa, y si no, por favor, cójanse los protocolos y cójanse las directrices que el Consejo en cada ticket que se les entrega tienen, las normas de utilización, que nadie es dueño de esos palcos, simplemente, vuelvo a insistir, mediante un donativo que usted ofrece, tiene usted derecho a disfrutar durante una Semana Santa pues de esos palcos. Como les digo, esos palcos nos hemos visto obligados a reestructurarlo de una manera. Eso por un lado. Segundo, esa reestructuración que se ha hecho, no se ha hecho, como algunos decían por la calle, buscando más medios económicos para el Consejo. Eso no es verdad, eso es falso. Porque incluso al Consejo le ha costado el dinero esa reestructuración que se ha hecho. Se ha hecho porque había 87 familias Pero pendientes. ¿por qué se ha hecho esa reestructuración? Porque había una serie de personas que, al igual que los que ya disfrutan de los palcos, tienen derecho a disfrutar esos palcos. Y entonces nosotros, nosotros que tenemos una lista de espera, pues lo que hicimos fue adoptar o adaptar los palcos de la mejor forma posible a que pudiesen entrar algunos más. La consecuencia de eso es que nos vamos a Sevilla, medimos los palcos que hay en Sevilla, tienen de fondo exactamente igual que los de Écija, pero de anchos tienen 1,17. Y eso está medido, y lo digo con propiedad de palabra porque lo hice yo. Tienen 1,17, mientras que los palcos de Écija tienen 1,67. 67, con 1,5 de fondo.
Pero ¿qué es lo que ocurre? Esa es la medida que se ha dejado actual para intentar sacar lo que se sacó, que fueron 47 palcos más. ¿Qué es lo que pasa? Que anteriormente a todo esto, los palcos efectivamente tenían 22 centímetros más, en algunos casos 25 centímetros más. ¿Qué pasa? Pues que esos 22 o 25 centímetros este año se pierden en esa reestructuración como consecuencia de intentar contentar a todo el mundo para que todo el mundo pueda tener la misma disposición y pueda disfrutar la Semana Santa desde los palcos como otras personas lo llevan haciendo mucho tiempo. Ese cambio de sitio, vuelvo a insistir, se ha tenido que reestructurar en una zona que con el paso del tiempo, cuando se terminen las casas consistoriales, pues volverán todas a su sitio. Y una vez que vuelvan todos los palcos a su sitio, pues tendremos otra reestructuración donde podremos ubicar a mientras más personas mejor. Eso es lo que ha pasado, ni más ni menos. Sí es verdad que hay una serie de personas que se han visto afectadas y que unos se quejaban porque no podían meter el cochecito de su nieto, lo entiendo, pero señor mío, un palco no es para meter un cochecito de un nieto, pienso yo. Es simplemente para contemplar una Semana Santa y el nieto puede estar Que en los conste brazos. que yo no me he quejado de eso, ¿eh? Que conste que yo no me he quejado por eso. No. ¿Y qué tienes que ver tú con eso? Coño, que este año era el único año, después de 26 años con los palcos, No, el único, si yo no que estoy yo diciendo- tenía 2 nietos nuevos, Ah, pero tú te has quedado de mis eso, 2 ¿o qué? únicos nietos, no, que entonces- venían con el cochecito, No. pero les he dicho, No. guardad el cochecito donde os dé la gana, que aquí no puede entrar. No, es que ha habido algunas personas que Yo se han no. quejado en ese sentido. Hay Pero que otras conste. personas que incluso han tomado, en fin, su queja lo han metido, lo han querido llevar por otro tipo de vías, pues que cuando llegue el momento, pues la marquesa nos veremos. Lo que sí está claro, ¿Sí? ¿Hasta ahí he llegado? sí. Entonces, lo que sí está claro es que Pero que ha habido quien ha puesto, hasta ahí voy a leer. hasta ahí vas a leer, Hasta ahí voy a leer y hasta ahí puedo leer. No voy a abundar más en ese tema. Lo que sí es verdad es En que la Marquesa nos vemos. el consejo lo que ha querido hacer es contentar a una serie de personas que llevan mucho tiempo esperando y que, ojo, quedan todavía muchas más en el Paco. tintero allá a la espera, que se va a intentar, en la medida de lo posible, reestructurar de forma que en años venideros todo el mundo estemos más contentos, que a los que han tenido su queja y no están contentos, pues aquí hay una cosa que está muy clara. Esto yo se lo ofrezco. ¿Usted lo quiere? No. Se rompe el papel y aquí no ha pasado usted. Se va a la calle, usted se busca hay debajo mucha de un gente naranjo esperando, que hay y hay mucha otras gente personas esperando. Esto es así de claro y así de sencillo. está. Al que le quiera bien y al que le guste, que le guste, y al que no le guste, que no le guste. Pero el Consejo nunca ha hecho, y eso que quiero que conste, nunca ha hecho con mala condición o con mala intención lo que dicen unos que se ha hecho. Eso hay que decirlo y así de claro. Ya está. Y evidentemente, antes de terminar, quiero decir que los que estamos trabajando ahí, la única satisfacción que nos llevamos de nuestra Semana Santa es mucho trabajo, mucho amor a la ciudad y mucho amor a usted, que es el que va y se sienta. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que nadie se lleva un duro. Es más, nos llevamos muchísimo trabajo y nos llevamos solamente la satisfacción de engrandecer nuestra Semana Santa. muy bien. No voy a decir más nada. Muy bien. Yo Eso tenía eso el sí, Paco, y propósito. perdona. Eso sí, no creo que sea de justicia que tengamos que llevarnos algún que otro raspapolvo injustificado y que no procede delante de las personas en la calle. Ahí lo dejo y que tome nota quien lo haya dicho. Digo usted. Yo pensaba no entrar, pero... No, si yo no entro en nada. No, yo no pensaba entrar en esto porque mi hija está directamente relacionada con el asunto. No, pero si hay gente que en la calle me ha dicho a mí que esto había que abordarlo. Mi hija y se estaba, aborda, sin mi hija problema estaba ninguno. directamente relacionada y yo lamento muchísimo. Ella no me ha querido dar nombres ninguno porque yo le he pedido nombres. No venga al Porque caso. yo que soy bastante, dentro de eso, bastante No venga al pacífico, caso, Paco. bastante pacífico, no, pero a ella le han dicho y le han insultado de mala forma, Y a mí. como creyendo que era ella la que... Digo, "Bueno, Y que a tú mí, no y eres- al presidente, que y al tú no eres ni vicepresidente, y quien a todo pone el el mundo". palco, ni quien lo quita, ni quien lo mide.
No, pero es que ella me ha venido a mí llorando y yo le he dicho, dime quién Pero- ha sido. Bueno, no me ha querido dar nombre ninguno y yo lo lamento porque ustedes saben que yo aquí largo todo lo que tenga que largar. No quería hablar porque digo, bueno, tengo tú sabes, al secretario, mira. pero me parece, ahora me he enterado del tema de lo de la marquesa y me parece, Lamentable. vamos, lamentable, que encima de que la gente de fuera, que yo tengo mucha experiencia de gente que han venido y que se quedan pasmados, ya no por el espectáculo en sí, que es nuestra Semana Santa, sino por la posibilidad de verlo, de ver esa elegancia o esa prestancia dentro de que no lo hay en otra Semana Santa, y el esfuerzo que se hace, que haya quien coja, y siendo uno de los privilegiados, porque yo me considero un privilegiado. Yo llevo, ya te digo, hace 26 años que tengo mi palco, y yo me considero un privilegiado por tener ese palco. Si aquí no se... Bueno, si- y que siendo yo privilegiado encima me voy a protestar. No, es que sabe lo que pasa, Paco. Hay muchas personas que han tenido un palco aquí y este año por las condiciones lo tienen 10 metros más para allá o 6 metros más para allá. Y es que ya no se ve bien como se veía antes. Señor mío, si todo esto es transitorio porque tenemos una obra del ayuntamiento de las casas consistoriales que se está haciendo, ¿usted puede llegar a entender eso? No entiendo. Si el que no lo entienda, oye, pues que no lo Vamos, entienda, pero... vamos. Yo creo que Aquí lo vamos buscando, Paco, vamos buscando el bien común y el general de la ciudadanía. Muy bien, ¿eh? muy bien. Pues Mientras queda El explicado. Consejo sola y exclusivamente ha querido hacer Que eso. queda, yo para mí queda explicado. Ahora, otro tema, venga. que esto sí que nuestro amigo Luis Apesechea me escribe un de esto, dice, el sábado santo en la Natatio, por la noche, entrando a mano izquierda había un palé. ¿Un palé de qué? No se puede emplear ese lugar como almacén. Bueno, sí. Y me parece que es lógico, es la Natatio. Entonces, digo, vamos a ver si hay alguna imagen por ahí. Y entonces, me parece que, Antonio, tenemos por ahí alguna imagen del palé de la Natatio, del Sábado Santo. En el Sábado Santo, ahí en la Natatio, justo ahí. ¿Pero de qué era el palé? ¿Pero que estaba dentro de los cristales o fuera? Que ahí, en el almacén, ahí de almacén, almacenado. Yo Hombre, no veo. por favor, eso Yo tampoco. eso no es para almacenar nada, eso no es un sitio de ¿Y esos, almacén. esos palés de dónde son? Yo qué sé, ahí está. Eso probablemente... Un soporte de algo, sí. me parece. ¿Soporte de algo? Pues ahí estaban. Dentro de la No, Natatio, no. hombre, vamos a tener Hombre. un poquito de respeto a las cosas esas, ¿no? Nos hacemos eco de nuestro claro. amigo Luis y como siempre, y bueno, pues ahí queda dicho. Otro tema está en, bueno, no, eso no vamos a, esto vamos a saltárnoslo entero, porque a mí me interesa muchísimo más hablar de con don Antonio Fernández Ugalde, que para eso lo tenemos aquí. Primero, para preguntarle, ¿se ha notado la Semana Santa en nuestro museo? En la asistencia de... Tengo las cifras, no las he traído, pero no ha sido mejor que la del año pasado, pero ha sido mejor que la que de los últimos años. Es decir, que ha habido, de hecho, pocos menos que el año, unos poquitos menos que el año pasado. Nosotros contamos el museo de domingo a domingo incluido. Hay unas 700 visitas al museo, estamos hablando de visitas al museo, no gente que accede solamente al apeadero. Ha sido mejor de los últimos años, pero no mejor que el año pasado, hasta donde yo sé. Y normalmente se nota con respecto a la semana anterior y posterior. Sí, obviamente se nota un flujo y además tenéis que tener en cuenta que el grupo de visitantes que está creciendo notablemente en el museo desde hace tiempo son los del resto de Andalucía, que nosotros categorizamos, o sea, la gente que viene de fuera de Écija, pero de Andalucía. Ahora casi es la mitad de los visitantes del museo, cuando antes eran un tercio de cijanos, un tercio de Ya. andaluces y un tercio del resto de España. Sin embargo, el que crece notablemente es gente del resto de Andalucía y ahí sí que se nota, que hay Se nota. una notable presencia de gente que nos visita de otras zonas de Andalucía. Bueno, antes estamos hablando con, ya lo dije antes, don Antonio Fernández Ugalde, pero hay que decir que Antonio es un hombre, tú naciste en Madrid, ¿verdad? Sí. En Madrid, estudió en la Autónoma de Madrid, en la Universidad Autónoma de Madrid, donde se licenció y donde, aparte de eso, se doctoró
no, perdón. Otros cursos de doctorado, pero no he leído la tesis. No he No leído la tesis. leíste la tesis. En arqueología y además en prehistoria. Historia de arqueología, sí. Historia de arqueología. Y además estuviste también estudiando en Italia. Sí, estoy en la Universidad de Siena y he vivido mucho tiempo en Italia. He trabajado como arqueólogo en Roma, en Ostia Antica y en algún otro sitio del En centro Ostia, de uf, la, buen de la- sitio. Que me gusta. Qué buen sitio. Qué tío, maravilla me de encanta. sitio. A mí también. Qué maravilla de sitio. Pues allí en el... Lo digo bueno. porque en Italia, claro, en Italia el patrimonio es inmenso y en Italia lo que pasa que es que desde hace muchísimos más años que nosotros están teniendo conciencia de... Por eso cuando estaba hablando del skyline y todas otras cosas, del respeto al patrimonio visual y todas esas cosas que hay mucha más conciencia en Italia, Yo sé. lógicamente porque nació antes que nosotros, ¿no? Yo soy muy crítico aquí. Yo viajo mucho, es una de mis pasiones viajar y creo que no hay que ser lejos. En Portugal se valora mucho más el patrimonio histórico que en España. Y en Grecia también, y en Italia, desde luego. Entonces yo creo, en lo que decíamos antes, independientemente de las normas, que cuanto más serias y más estrictas sean, mejor, pero lo fundamental es que la gente tenga conciencia de que yo tengo una casa antigua y no tengo por qué tirarla abajo para hacer una casa con pladur, por ejemplo, que es lo que hablamos Claro. antes, ¿no? Y creo que eso sí que aquí noto una falta de concienciación que yo creo que en general es falta de cultura, ¿eh? Creo que el que no valora su patrimonio, el que no valora el paisaje, el que no valora los árboles, que aquí en España lo primero que se hace es talar árboles cuando se va a hacer una obra. Tú vas a Grecia y ves árboles que están a medio metro de una fachada, de una casa moderna, porque no se ha talado el árbol para construir un bloque de pisos moderno. En España lo primero que se hace es arrasar con toda la vegetación para explanar y para construir, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos mucho que mejorar en España en general, ¿eh? Hablo de toda España, no de Écija. ¿Y tú qué conoces, eres que mejor conoces nuestro museo? ¿Tú cuántos años llevas ya en el museo? Yo vine en verano del 98, En el año, así que 26 años, Sí, 27. cuando ya prácticamente. ¿Y qué es lo que destacarías de nuestro museo? Dos cosas. Primero, que el contenedor que tenemos en el Palacio de Nají es inmejorable y Impresionante. está localizado en un sitio perfecto. Creo que es una ventaja enorme. Y desde luego destacaría las colecciones que se ven, que todo el mundo aprecia, de mosaicos, que yo creo personalmente que son las mejores de España. Lo que pasa es que, claro, yo soy juez y parte, pero creo que verdaderamente son unas colecciones espectaculares. Pero también lo que no se ve directamente, ¿sabes? Que tenemos, por ejemplo, la mayor colección antropológica de un yacimiento arqueológico del mundo. O sea, los enterramientos de los esqueletos del salón, los más de 3.000 que tenemos en el museo, y de ellos unos 100 también, aparte, cristianos del cementerio Terro Antiguo visigodo, son una de las colecciones más espectaculares del mundo. Estamos trabajando ahora, precisamente, por ejemplo, en estudios genéticos con esta colección, ¿no? Mira, este fin de semana hemos tenido las jornadas de cultura clásica. Ya han venido profesores de latín y griego de toda España y de fuera de España, han venido de Grecia y de Italia. Y también hemos tenido otras actividades y la gente siempre insiste en que se sorprenden y hablo también incluso de gente entendida, de arqueólogos. Por ejemplo, un arqueólogo gaditano decía: yo alucino de la calidad y la cantidad de las colecciones. Efectivamente, no hablemos de las culturas, es decir, que la Amazona herida, como yo siempre repito, y no lo he dicho yo, lo dice uno de los expertos más importantes en escultura clásica del mundo, es quizá una de las dos esculturas del mundo antiguo en general en mejor estado de conservación. Ah, sí. Ojo, no las mejores esculturas del mundo clásico, en mejor estado de conservación, porque no le falta más que las falanges de los dedos que le faltan, y porque tiene, aparte de la calidad artística, los restos de color añadido, de policromía, que rarísimamente se conservan. Y aparte, volviendo a este tema, pues lo he dicho en la conferencia inaugural de la jornada de cultura clásica, de las amazonas heridas que se conocen en el mundo, la única que ha salido fuera de Roma, o del entorno de Roma, es la de Écija, que demuestra que aquí había un potencial económico enorme, fuerte, que no nos imaginamos en la época romana. Esta ciudad fue de las primeras ciudades del imperio que se marmorizó, que se dotó de columnas monolíticas de granito importadas de todos los puntos del Mediterráneo, pero sobre todo de Turquía, incluso de Egipto y del Mediterráneo central, que todas las casas tienen mosaicos, es una cosa que no es habitual, mosaicos con pasta vítrea, que es una cosa bastante rara. Fuera de Écija, aquí nos parece normal que un mosaico tenga vidrio,
pero os invito a que veáis los mosaicos que hay en otros museos o en otro yacimiento y veis que el vídeo es anecdótico. Aquí en Écija tenemos mosaicos que tienen partes enormes hechas en pasta Impresionante, vitria, que es un material de lujo y de alta calidad. Entonces, obviamente el fenómeno de... Tenemos que entender que el Imperio Romano era un sistema económico. Es decir, que aquí, con el trabajo de una población que un 20% por lo menos sería esclava, lo que se hacía era producir para la exportación. Y entonces lo que estamos viendo es los beneficios de una élite local enriquecida que se invierten en parte en arte y en objetos suntuarios, ¿no? Y en ese sentido, nos lo dicen también la gente de la Universidad de Córdoba, que aquí se encuentran, por ejemplo, elementos arquitectónicos de cornisas, capiteles que difícilmente se ven en Córdoba, que era la capital de la Bética. Así que es muy deslumbrante el patrimonio. Es verdad que, dicho desde aquí, parece que estás barriendo para casa, pero para empezar, yo no soy de Cijano, así que eso considerádmelo, que aunque ya llevo aquí 26 años, pero es que aparte que lo dicen no gente cualquiera, lo dicen arqueólogos que trabajan en Córdoba o que trabajan en Mérida o que trabajan en Roma. Es decir, que la cantidad y la calidad de materiales que tenemos en el museo es verdaderamente deslumbrante para la gente del gremio. O sea, no hablo para un visitante cualquiera, ¿no? Yo me alegro muchísimo que hayas dicho eso, además que quede constancia que ha sido el director del museo que lo ha dicho, porque es como yo estoy harto de decir exactamente lo mismo, lo que pasa es que a mí me pasa una cosa y es que... A lo mejor puede ser sospechoso que yo lo diga. Claro, no, yo es que paso una vergüenza muy grande muchas veces, porque a mí una de las cosas que más odio es el chauvinismo. Entonces, sobre todo cuando, por ejemplo, la primera vez que yo estuve en el Louvre, me pasó eso, iba con Manolo Chamorro y nos quedamos así los dos mirando, nos dije, fíjate tú. Y después nosotros, aquellas esculturas tan enormes, tan inmensas, bueno. Después tuve la oportunidad, precisamente, la Victoria de Samotracia, del conservador, o sea, el director, el jefe de conservadores de estatuas del Louvre, que estuvo aquí y que me estuvo contando exactamente de las Amazonas lo que tú me cuentas. Bueno, pues yo decía, ¿cómo puedes ser chauvinista cuando vas aquí o te vas al Museo de Atenas, al Museo Nacional Arqueológico? Cada sitio tiene su... Sin embargo, cuando yo voy con un grupo, con una gente que me llaman, y yo les hago de cicerones y me pongo allí con ellos, hay un momento en el que siento vergüenza, porque digo, me siento avergonzado, digo, mira, me vaya a perdonar, que yo no soy chauvinista, de verdad, os lo juro, lo que pasa es que tengo que decirlo porque es lo que es, y como no tengo más remedio, cuando me pongo a comentarles, porque para mí hay una serie de piezas fundamentalísimas en el museo. Bueno, lo primero y fundamental es lo que hemos dicho muchas veces. En este museo, en nuestro museo, todo lo que hay es nuestro, que es muy importante. Es decir, hay otros museos que tú vas al Louvre y te encuentras cosas de Egipto, de Mesopotamia, de donde sea, pero de distintas civilizaciones. Y te vas a los museos y encuentras piezas de muchísimos sitios. Aquí en nuestro museo son todo piezas localizadas aquí en nuestra comarca. Y esto es muy importante. Pero es que luego, aparte de eso, o sea, porque es nuestra historia real. Pero es que además hay una serie de piezas para mí fundamentales. Una de ellas, indiscutiblemente, es en la parte de la protohistoria, es la joya de nuestra, ¿no?, la corona, ¿no? La principal experta en orfebrería prerromana de España dice que es la pieza más singular de la península ibérica y que para encontrar una joya prerromana de este nivel técnico y de este refinamiento hay que irse a la zona de Etruria, al centro de Italia. Insisto, lo dice la principal experta, Alicia Perea, la principal experta en orfebrería prerromana de la península ibérica. Es técnicamente superior al tesoro del Carambolo. De esa estamos hablando, de esa pieza estamos hablando precisamente. Eso es extraordinario. Esa pieza, cuando ves las fotografías que tiene al lado, con esa perfección, las bolitas que tiene, esas bolitas, esas esferitas que tiene, con el microscopio electrónico fotografiado, con micras de diámetro, eso es una maravilla, eso es una verdadera maravilla. Esto está publicado. Entonces, la pieza más refinada de orfebrería prerromana de la península ibérica, para la que hay que encontrar paralelos fuera de la península, en la zona de Etruria. Alicia Perea, publicado en un artículo arqueológico. Bueno, pues ya tengo además un dato más. Alicia Perea, ¿no me has dicho? Porque es que yo estoy harto de decirlo, pero digo, bueno, como lo digo yo, pues no tiene importancia, pero además es que me da hasta vergüenza decirlo. Esa es una de las piezas que para mí son fundamentales. Hay otra
hay otra que es fundamental, que indiscutiblemente es el mosaico de Bakú, el mosaico del misterio del vino, o el del don del misterio del vino. vino. Eso es algo impresionante. Y los mosaicos en sí, como dice Antonio, que se ve la calidad, la enorme calidad, por el tamaño de las teselas, por el vitrio, por una cantidad de cosas, que eso es lo único que nos están indicando es el nivel económico que había en Ecija, que era tremendo. Pero ahí, por ejemplo, ese mosaico, aquel que se ve al final, estos son impresionantes. Cuando vamos y también lo he dicho aquí en muchas ocasiones, si vamos, por ejemplo, al Museo de Mérida, vemos lo que dice Antonio, que es que no hay muchos de estos de colores, no hay teselas de colores, son blanco y negro. No hay todos, vítrea. casi todos. Y son geométricos casi todos los mosaicos. No son mosaicos figurados, ni son... Hay buenos mosaicos, Hombre, sobre lo hay. Mérida, para Son ser la buenos, capital de Lusitania. pero yo creo que el conjunto que tiene el Museo de Ecija es superior. pero no con tiene, mucho al no de tiene la Mérida, ¿no? calidad. Sí. Aquí los mosaicos que tenemos son impresionantes, y ese en concreto del vino es de una donde entra en juego todo lo que es el conjunto Además, báquico, hay que decir otra cosa, es que prácticamente no hay una casa romana en Écija que se haya excavado que no tenga mosaico. que no tenga un mosaico, Eso claro. muestra que el nivel de El poder, suntuario de la ciudad se Era- está extendido a toda era la ciudad general. y era general. Era Y general, eso sí. sí que es bastante extraño, sí. bastante raro. Y luego hay otra pieza para mí fundamental, como es lógico, que es la masonería, lógicamente, y aparte de eso, Dejadme que rompa una lanza, perdona que te interrumpa. Sí. El torso que pensamos que es un atleta, un púgil, y efectivamente Sí. hay un artículo de este año, de principio de año, de una investigadora francesa, pero de origen sevillano, Margarita Torrione. Es un unicum, ese torso que tenemos en medio de la sala de mosaico, probablemente un pugilista. Es una escultura única, o sea, no hay Sí. ninguna otra de este ¿Ah, sí? prototipo en el mundo. Joder, Hay cojones. algún bronce pequeño, pero no hay una escultura grande de bulto redondo. Este que estamos viendo, Sí. precisamente, es de una calidad extrema, es del mismo taller y del mismo material que la Amazona herida y probablemente del mismo conjunto y de la misma procedencia. Lo que pasa es que lo que tiene la Amazona herida es que está casi está completa, completa, y está este completa. torso pues está sin lo que vemos, sin cabeza. Y que lo sin- tenemos como sin referencia. pierna. Pero es una escultura de una calidad. Yo Sí. le invito a que la vean de cerca, que vean el trabajo anatómico que tiene, Sí, sí, las sí, sí. costillas, la musculatura. Es una escultura de una belleza extrema. Y volvemos a lo de antes, son esculturas que se encuentran habitualmente Sí, sí, en el sí. entorno de Roma, Sí, sí, no sí. fuera de Roma, Sí, de sí, la sí. urbe, de la capital del imperio, ¿no? Y luego hay otra de las piezas para mí también fundamentales, que es el tema de archivístico, que eso es algo que bueno, hablamos siempre en la historia, tenemos que hablar de todo, y una de las cosas que menos se habla normalmente son de los archivos, y los archivos son absolutamente fundamentales en la historia, y aquí tenemos unos fondos archivísticos extraordinarios, unos fondos de archivo maravillosos. Bueno, Javier, quedas exento porque sé que tienes que marcharte. Sí. Si te parece, nosotros vamos a acabar ya mismo, si te parece, No, si... y si puede ser, porque Me vamos espero, a... me espero. Bueno, de todas formas, vamos a acabar ya mismo. Venga. Venga, vale. yo quería preguntarle a Antonio, Cuando entremos en ruego y pregunta lo dice. muy bien, ¿con cuánto personal cuenta el museo? 3. El museo en plantilla cuenta con la restauradora, que es un orgullo del museo, que tiene una restauradora en plantilla desde septiembre del 98. No todos los museos, ni incluso los grandes, lo pueden decir. Un responsable de mantenimiento y de almacenes, que es Jesús Palacios, que se llama la restauradora La restauradora Beatriz Taboada, Beatriz Villanueva. Taboada. La persona que es responsable Jesús. de mantenimiento y de montaje de exposiciones y ¿Qué de es? organización de almacenes, que es Jesús Palacios. Jesús Palacios. Que es una pieza esencial. Esencial, Aquí fundamental, le vemos una en la persona máquina, estupenda. en la cartilla elevadora. Es un fenómeno. Una de los dos vigilantes que tenemos, que es Milagrosa García Martín, la única, Mila. la única de los dos que está en plantilla, y yo, ese es el personal del museo. Es decir, lo demás, tenemos una empresa contratada para la atención al público y en la recepción. Está el restaurante, obviamente, que es un contrato con prestación de servicios. Tenemos un vigilante, que es Ramón, por acuerdo con Empleo para Todos. Pero el museo tiene una plantilla exigua, están funcionando con 2 visitantes. Y tengo que decir que el museo abre todos los días del año, menos el día de Navidad,
el Día de Reyes y el Día de Año Nuevo y los lunes. Y los lunes. Que sí que trabajamos el resto de la plantilla, pero que nosotros abrimos casi, vamos, insisto, salvo los lunes y 3 festivos al año. Abrimos todos los días de la semana de feria menos el lunes, todos los días de la Semana Santa menos el lunes, Sí. y abrimos las fiestas nacionales, excepto, insisto, el 1 de enero, el día de Navidad y el día de Reyes, pero los demás festivos los abrimos. El día de la Constitución, el día, vamos, el 15 de agosto, todos los festivos, el día de Andalucía, abrimos, salvo que sean lunes. Con esta plantilla tan exigua, ¿no? Por eso decía que para plantear un crecimiento de los museos en Écija, primero tiene que haber un replanteamiento de incluso la estructura de personal del ayuntamiento, y eso me temo que va a ser No, y un incremento. aunque creo que debería plantearse. Que cuando hay cualquier tipo de proyecto, el problema muchas veces de los proyectos cuando se plantean es que no se plantea después lo que es el estudio de viabilidad, o sea, verás tú el proyecto de cómo tienen que continuar después, porque vamos a hacer esto, sí, pero ahora cómo lo mantiene. Te Y puedo ahora decir que cómo- hay centros de operación que se han inaugurado y cerrado el mismo día, te puedo decir, en Andalucía, ¿eh? Conozco casos, se han inaugurado y cerrado el mismo día. hasta aeropuertos han habido que se han abierto Y y han algunos cerrado el mismo sí, día. efectivamente. Se han inaugurado y se han cerrado el mismo día. Aeropuerto de la Huelva. O sea que es que ligones, las cosas hay que no solamente pensarlas y decir vamos a hacerlas, es que hay que pensarlas bien y hay que intentar hacerlas para que continúen, porque si no, y esto es un proyecto absolutamente fundamental en nuestra ciudad para nuestro cuando decimos para nuestro patrimonio estamos hablando para nosotros, es para nuestra historia. El patrimonio, a través de nuestro patrimonio, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, conocemos nuestra historia, sabemos de dónde venimos, sabemos lo que somos y a dónde vamos, a dónde queremos ir. Todo eso tiene que ver con nuestro patrimonio. Y si tenemos una pieza fundamental, un instrumento fundamental para el conocimiento de ese patrimonio, y además con cosas tan valiosas como las que tenemos en este museo, y gente tan válida, lo que tenemos que hacer es cuidarlo un montonazo. Y no solamente sentirnos orgullosos de, mira qué museo que tenemos y tal, no, también a la hora de esto hay que darle un empujoncito y hay que ayudar. Como la frase esa de un gran poder implica una gran responsabilidad. Pues, obviamente, cuando habla del chauvinismo, yo estoy de acuerdo que creo que la peor cosa del mundo es el chauvinismo, y como decía Pío Baroja, el nacionalismo se cura viajando. Sí. Está bien. Pero El nacionalismo. Yo digo que la izquierda se cura viajando y la derecha leyendo. O sea, es que eso es... Pero tenemos- obviamente es una obligación, o sea, no hay que ver que sí, es un regalo, digamos, ese patrimonio heredado que tenemos, magnífico, pero también es una obligación de preservarlo, investigar sobre él y darlo a conocer. Y obviamente implica una responsabilidad Vale seria, mucho. pero creo que vale la pena, ¿no? Total. Incluso vale la pena, como decía, hasta económicamente, aunque no me gusta a mí entrar mucho en esos detalles, pero porque es la atracción que tiene esta ciudad, insisto. Estamos en el interior de Andalucía, sin pista de esquí y sin playa. Aquí la gente viene a ver una ciudad patrimonial, a comer, a pasar una ciudad que es lo que a mí me llamó la atención, que es ciudad más agradable, más tranquila, más monumental. Y es eso lo que viene la gente. Y esos son hoteles, apartamentos turísticos, restaurantes, guía de turismo. Eso es empleo y es beneficios. Riqueza. Pero aunque no fuera así, aunque no viniera nadie, el patrimonio es una responsabilidad conservarlo y ponerlo en valor. Eso es fundamental. Bueno, pues a partir de hoy 16 de abril, 15, empieza... 16. Después te pasa igual, bien. El 16 de abril hoy, jueves, empiezan las jornadas de Roma, el Festival de Roma. Y con eso entran una cantidad de cosas. Bueno, el viernes 17 tenemos Tapeando como Romanos, en el programa tenemos gincanas infantiles, el sábado 18 de la riqueza de la tierra al poder de la ciudad, Astis y su Evergetas. Luego tenemos aquí Roman Chef, esto es cosa curiosa, esto es en inglés. Se desarrolla el taller Roman Chef. Yo es que los anglicismos, de verdad. Esto es un guiño al programa este de Masterchef, yo creo. Está acá, ¿verdad? Lo de Masterchef, ¿no? O sea, que igual que el Masterchef, muy bien. Colonia, bueno, desfile y recreaciones en la Asociación Cultural el día 18 de abril, sábado. Van a haber desfiles, recreación histórica de Gladiatorum, el mundo de los gladiadores. Bueno,
experiencia el domingo 19. Tenemos también la pieza del mes este sábado, que es precisamente los sellos de ánforas a cargo del arqueólogo municipal, Sergio García Dils, este sábado, El sábado, a las 11:30. La pieza del mes, que coincide con el Festival Romano. Las ánforas, Los sellos de ánfora, que son el origen de la riqueza de la écija de la Asti romana. También hemos hablado aquí nosotros mucho de eso, de esos sellos de ánforas que son los que de alguna forma son la firma, el certificado de que las ánforas de Asti llegaban hasta Roma y aquel monte Testaccio del que hablábamos. Y hay que mencionar que uno de los principales investigadores de estos sellos ha sido Genaro Chic, un ecijano que hizo un trabajo pionero y muy notable. Sí, además con todos los estudios que tiene sobre la economía de mercado y tal, allí lo tuvimos aquí a Genaro y nos estuvo hablando de este asunto, aparte de que yo tuve la ocasión de conocer y de compartir con nuestro amigo el abulense, Almeida, Rodríguez Almeida, nuestro amigo Rodríguez Almeida, que el otro día, por cierto, yo quiero agradecer a la televisión municipal que el otro día, un poquito antes de la Semana Santa, cuando ya habíamos acabado nuestro programa, repusieron un programa de del año 2000, posiblemente 2012 o por ahí, en el cual Gómez Asensio José Luis Gómez Asensio me hacía una especie de entrevista y tal, muy larga. Bueno, y cogió y no tuvo otra cosa que llamar de pronto estaba ahí y dice, un momentito que los quieren saludar y llama Rodríguez Almeida. Y me dice, don Francisco, hombre, ¿qué tal? Mira, y nos pusimos a hablar porque resulta que yo había llegado la semana antes de Roma, precisamente había estado en el Monte Testaccio, y estuvimos hablando y el hombre era tan buena persona y era el máximo estudioso en Roma, después de Dresler, lógicamente, y tal, de las ánforas, y que tampoco tiene una calle aquí. No. Que quiera o no quiera, nada más que por los estudios suyos, lo que ha repercutido en nuestra historia y tal, tanto Genaro, que tendrá que tener su calle algún día, como Rodríguez Almeida tendrá que tener aquí. Genaro no tiene calle. Porque, por cierto, Dresler no. Genaro no sin embargo, Dresler, que es uno de los responsables máximos, porque es quien cataloga todos esos sellos. Fue el que se dio cuenta de la importancia de... ¿Tú sabes qué calle? Y que fue el que se dio cuenta. ¿Sabes qué calle es la de Dresler aquí en Esía? ¿Tú sabes que aquí en Esía hay una calle que es de Dresler? No sabía. ¿Tú no lo sabías? ¿Aquí no sabes qué calle es? Por eso es que estamos hablando de la calle. ¿Cuál? ¿No sabéis la calle que es? No. Bueno, cuando tú vienes de Córdoba y entras en la rotonda de la Tolerancia, antes de entrar en el puente, a la derecha. A la derecha está Palma del Río por un lado y Dresler por la otra. Dresler por la otra. Que te vas para donde están las palmeras. Esta es la calle Dresler. Esa es la calle recuerdo que se habló de la calle, pero no sabía cuál era. Esa es la calle Dresler. O sea, que tiene guasa. Donde está el árbol de Murticoló. A partir de ahí, saliendo de allí... Bueno, a la orilla del río, que es lo propio de... En la orilla del río. Si no es lo propio, pero si el río estuviera de otra forma. Hombre. Bueno, en fin, las cosas que tenemos y las cosas que hay que cuidar y que hay que señalar. En fin, bueno, pues vamos a ir acabando, si te parece... Yo, a mí me gustaría, ya que hemos hablado de Semana Santa, me gustaría incidir un poco más, abundar un poco en este tema, recordando el magnífico pregón que tuvimos de la Semana Santa, recordando también todo lo que ha habido durante esos días, la forma de manifestar la fe que la gente ha tenido, el recogimiento. Quizás podría poner un poquito en entredicho ciertos sectores donde no se ha respetado ese silencio, que tenemos que aprender mucho de Sevilla, por ejemplo. Yo conozco en Sevilla sitios que cuando pasa una procesión apagan las luces perdón, y echan el cierre y la gente se calla hasta que pasa el último músico. Eso debemos de aprenderlo aquí. Bueno, tenemos tiempo, sobre todo las nuevas generaciones, la gente joven que ahora está volviendo mucho la cara y la mirada a Cristo, pues mira,
me parece muy bien y debemos de aprender eso. Después hay que recordar también el 50 aniversario del primer Camino del Rocío que se está llevando a cabo. Recordar que ha habido una exposición que se cierra el 19, está viendo que se cierra el 19, magnífica, en las caballerizas del Benamejí. Preciosa. Y que también ha habido una exposición del Consejo que también ha sido magnífica, ha sido muy visitada. Y también quiero recordar la masiva audiencia, la gente como acudió el domingo pasado al certamen de corte de jamón organizado por la Pontificia de San Juan, y que bueno, que cosas así pues van engrandeciendo un poquito más nuestro patrimonio, ¿no? Y bueno, no quiero terminar sin mis palabritas de siempre, Paco. Muy bien. Escuchen por favor a ver si esto les gusta. Va precisamente en reconocimiento de nuestra Semana Santa, ¿no? Dice: y el tiempo se hizo eterno, como si el cielo, con su calma infinita, hubiera querido detener el momento para besar la fe con el alma que en el alma habita. 2026 quedó grabado en la cera derramada sobre el suelo, en cada chicotá trabajada con celo y en cada lágrima escondida en un rezo. Las calles ardían sin quemar la noche, con cirios vivos temblando al andar, y el pueblo entero, sin reproche, aprendió de nuevo lo que es amar. Sonó el tambor como un corazón antiguo, marcando el paso de lo que no muere, y en cada esquina Cristo fue testigo del silencio fiel de quien le quiere. María cruzó lenta la penumbra, como un suspiro que nadie detiene, y en su mirada pura y profunda es hija entera, se reconoce y sostiene. No fue una semana más, fue una herida abierta, dulce, sagrada, difícil de olvidar, porque a su paso entre palmas, Dios vivo volvió a caminar. Mientras el sol besaba las torres y el aire olía a historia detenida, calles de blanca cal y sombras largas susurraban rezos, musitando silencios entre blancas nubes de aromático incienso a orillas de un río que fluye en calma. Sobre balcones de hierro fundido lloran saetas su canto profundo, y Cristo avanza lento y herido, cargando la miseria de nuestro mundo. La noche se viste de negra mantilla, el dolor se vuelve fe que no sabe callar, y entre un murmullo de piedras milenarias, Dios pasa y se deja escuchar. Oh ciudad del sol y duelo sagrado, de pasos que laten como un tambor, en tu santa semana he encontrado el rostro eterno del amor. Guarden pues esto en la memoria, la huella invisible de la pasión no solo fue rito, ni solo fue historia, fue el latido eterno de un pueblo en oración. Ole. Muy bien, y nada más que decir, que para la próxima volveremos con más cosas. Muy bien, magnífico. Don Javier. Mira, pues yo tengo un par de temas que quería haber hablado, Cuenta. pero que lo vamos a dejar para el próximo programa, porque da igual, pero que te voy a comentar por encima cuáles son. Uno, he tenido la honra este año de hacer el pregón flamenco de la Navidad y lamento enormemente, no sé de quién es la culpa. Eso lo hablamos el otro día. Lo hablamos Sí, ya. ¿verdad? Que No, eso lo no, hablamos ya, momento. No, que ha habido dos actos a la misma hora. Sí, pero eso lo hablamos ya. Eso ya se habló hace dos Eso ya lo programas. hablamos. ¿verdad? Vale, bueno, pues el otro tema que me ha extrañado, que durante el recorrido, la Semana Santa, como tú has comentado al principio, ha sido magnífica, de clima, de recogimiento impresionante, pero me ha llamado enormemente la atención de que la banda musical de nuestro amigo Miguel Aguilar, como es el Ateneo Musical Astigitano, el domingo de Resurrección, una actuación en 17 bandas ha habido en ese, no sé, Tropecientas mil. pero es que no ha tocado, por ejemplo, la del Pío. La del Pío me parece que no toca. Tampoco, ni una. ¿Y a Mueci? Tampoco. O sea que es que ha habido bandas desde
Jaén, de Huelva, de Almería, De Daimiel. de Daimiel, y las de Écija, bajo mi punto de vista, tenían que ser las primeras en actuar, pero bueno, ya está, nada más. Yo, Bien apuntado, bien apuntado. sí, sí, bien, ya pues veo. Bien apuntado eso. habría que investigar el porqué. Hay que empezar uno por la casa. Evidentemente, claro. Bueno, Don Antonio Fernández Ugarde, que me parece a mí que va a venir usted más veces por aquí, ¿eh? O es que, vamos, si es que no sale de aquí ahora escalada, pero vamos bien. Gracias por la invitación y espero tener un tiempo y posibilidades de venir más veces. Claro que sí. Además nos ha enseñado muchísimo. Muchísimas sí, gracias. además a mí me ha Cuenta- Va a ser encantado. una satisfacción. un A mí me orgullo ha tenerte, encantado ¿verdad? tenerlo. Si quieres... Déjame simplemente que diga que es reciente todavía la pérdida de Rafael Armenta, el maestro, Sí, que es un artífice fundamental del museo. No sería un museo como este Genio. sin Rafael. Eso está claro. Esta vez, primera vez que vengo aquí, tengo que reconocerle, porque aparte de haber perdido yo a un gran amigo, creo que Écija ha perdido un ser excepcional y el museo ha perdido a una de las personas, si no la que más, sin ninguna duda, que ha hecho que el museo sea lo que es hoy en día. Sí, estamos de acuerdo. Además, Se llevaba con yo eso. también le tenía un cariño muy especial y cuando yo estaba de presidente de los Amigos de Écija y creamos los premios Amigos de Écija, le pedí a él que nos hiciera la galletita, bueno, la galletita la hizo Fernando Martín San Juan, pero él fue el que después la materializó y la llevamos a Cartagena para presentarlo en España Nostra. Y siempre ha estado pendiente y siempre ha estado dispuesto a todo lo que hiciera falta. Y por eso precisamente también nosotros en nuestra rebotica, hace 2 o 3 programas, cuando murió, hicimos también un especial homenaje a él, porque se lo merecía indiscutiblemente. Totalmente. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Yo me gustaría que le transmitieras al personal, como es tan escaso, el gran trabajo que hacen, porque para mantener una cosa como nuestro museo, de que nos sentimos tan orgullosos y que seáis tan poquitos, por lo menos, mira, gracias. Decirle gracias, deciros gracias. Se lo transmito de vuestra parte. Y chapó, ¿sabes? Y bueno, y gracias por venir. Y gracias a Irene por estar ahí, nuestra nueva becaria, y al otro. que además que ha venido es tu también, nombre? se ha añadido, José Manuel. se ha añadido también José Manuel. Tenemos caras Se ha añadido nuevas, también caras José buenas Manuel. aquí. Eso es bueno, siempre. A ver, Siempre Irene, la ven para acá. juventud. Y José José Manuel, ven para acá, ya que ven, estás ahí, vente para acá. Ven para acá, ven, José Que Manuel. sacas también. Esto no lo Que te vamos, Esto que no te lo vamos a imaginaba. vente para acá. Porque Vamos, estaba él ahí, hombre, y todo el que viene aquí... Que ellos son los Vete para responsables aquí, de vete que para ustedes aquí. nos vean. Por aquí. Ellos estaban ahí detrás de las cámaras, ¿vale? Y entonces, bueno, como ya les dije que tenemos poco personal, poco material, pero el personal Es bueno. está aprendiendo, este personal que tenemos aquí atrás, y a mí me encanta que en la rebotica tengamos... Pues, Paco, ¿qué todo te- el que está aquí es de la rebotica. ¿Qué así te que- parece? Como eso ya funciona solo, que no se muevan. No, que Vamos no a se, despedir no el se programa muevan. con Pero, ellos. pero vamos a ver, vamos a Venimos despedirlo. para acá, Vamos a venimos para despedirlo. ahí. Espérate, que hay una cosa muy importante que A va ver. a pasar ya. El 23 de abril, que ya... Porque Sí. el próximo programa que tenemos nosotros va a ser 16 y 7, 23, hasta el 30 ya no tenemos más otro programa. Entonces, y el día 23 precisamente, es el día en que murió ¿quién? El Juan Pablo 23. II. No. Hombre, por favor. Cervantes, ¿no? Cervantes Ah. y Shakespeare. Por vale. lo tanto, es Shakespeare. el Día Internacional del Libro. No, yo creo- Y como es esto verdad, sí. para nosotros tan importante el libro, es tan importante el libro para nosotros, pues bueno, porque es fundamental para que esta gente tan joven vaya cogiendo también ideas Onda. y sendero. Onda. Y entonces vamos a hacer un homenaje al libro en el Día Internacional del Libro, y con eso vamos a despedir este programa, agradeciéndole muchísimo a Antonio que haya venido, y que desde luego nos vamos a fechar para que venga más de una vez. Muy bien. Un abrazo a todos ustedes y que nos veamos Que pronto. sean buenos, que lo pasen bien Vale. y gracias, chicos, por vuestro trabajo. Hasta luego. Gracias.